Bueno, acá ya borré lo que era el denominador, ¿cierto? Y esto lo voy a igualar simplemente al numerador de acá, que va a ser 1. ¿Ya? Tenemos esto de aquí. Bueno, acá podemos hacer algunas cosas. Ojo, acá la pregunta de Miguel. Bueno, ¿y qué cuando no se puede hacer? No es que no se pueda hacer, pero lo que pasa es que no funciona del todo bien. Por ejemplo, si yo digo, si S es igual a -1, observe, se elimina este término, ¿cierto? Este factor. Se elimina este factor porque tiene el S más 1. Se elimina este factor que tiene el S más 1. Y este es el Sí. único que no. Es decir, me queda, evaluando a la izquierda en -1, como es constante, la dejo, ¿no? La misma constante, 1. Y acá queda C multiplicado por ¿quién? C multiplicado. Si S vale -1, queda -3. Menos Y acá 3, queda 2, 2, ¿cierto? Es menos 6. decir, aquí queda -3. Voy a escribirlo así, -3 y 2. Es decir, de acá C vale -1/6. Listo. Por ahí, más o menos estamos viendo, no pasó nada. Podemos mirar a partir de acá, ¿qué otros valores anulan el denominador? Los valores que anulan el denominador son S igual a -1 y S igual a 2, Igual a 2. ¿cierto? ¿Alguno más anula el denominador? ¿Que sea un número real? No. No. Entonces acá la otra opción que puedo tomar es si S es igual a 2. Si S es igual a 2, entonces ahora se elimina este término, se elimina este término y se elimina este término de acá. Es decir, con ese valor S igual a 2 puedo hallar A. Tenemos entonces aquí 1 igual a ¿qué? Si S vale 2, acá nos queda 3 al cuadrado 9, nos queda aquí 9, y si S vale 2, acá nos queda 5. 4 más 1, 5. Es decir, ¿cuánto vale A? Vale 20. un 45avo, ¿no? No, así. Esto es Queda un un 9. 9. Sí. Esto es un 9. Listo, tengo A, tengo C. Pero si ustedes observan, no puedo obtener B, ¿cierto? Sí. No puedo obtener B, no puedo obtener D, no puedo obtener E. Pero ahí ya puede plantear ecuaciones. O sea, ahí sí ya Profe, puede y a plantear la las hora de ecuaciones. ¿Sí? yo evaluar cualquier punto, digamos, S igual a 1 y planteo una ecuación. Esa es la solución que les iba a plantear. Entonces ya vemos, con estos valores puedo anular algunos, ¿cierto? Ahora voy a hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, digo si S vale 0, esto no me va a dar el valor de B o de D o de E, pero me va a dar unas ecuaciones donde las únicas variables son B, D y E. Bueno, y obviamente yo voy a tomar valores que más o menos hagan las cuentas fáciles. No voy a tomar por ahí S igual a raíz de pi, ¿no? Pues si me quiero complicar, eso es cosa mía. Pero bueno, voy a darle valor 0 para que vean que queda aquí. Bueno, por el extremo izquierdo sigue quedando esta constante 1. O ya vimos si acá en el extremo izquierdo tuviéramos una función que depende de S, pues también la evalúo, ¿no? A ver, si S vale 0, ¿cuánto nos queda acá? Tengo que evaluarla toda. Entonces vamos haciendo la cuenta. Si S vale 0, acá tenemos 1, acá tenemos 1, 1. entonces Queda A. multiplicado por A queda un 45avo. A ya no es una Ujú. variable, ya sabemos que es un 45avo. Si S vale 0, acá tenemos menos 2 por 1, ¿cierto? Entonces queda menos Menos 2b, menos 2b, un tercio. Más un tercio. A, B, B, B. ¿cierto? De b. Sí. Entonces ahora, si S vale 0, observe, acá se hace 0 esto, ¿cierto? Y si S vale 0, acá queda 1, acá queda un menos 2, queda menos 2 veces E, ¿cierto? Queda menos 2 veces E, menos 2 veces E, menos 2 veces E. Y bueno, si vale 0, acá tenemos menos 2, esto vale 1, queda menos 2 veces C, es Más decir, un queda tercio. más un tercio. De aquí, pues, nos quedamos con la siguiente ecuación, ¿no? Nos quedamos con menos 2b. Voy a dejarle acá un espacio para el d y queda menos 2e
igual a qué. Bueno, acá tenemos, vamos a mirar aquí la cuenta. Tenemos 1 menos un 45avo, ¿cierto? Pasándolo al otro lado. Y también menos un tercio. Menos 29,45 avos. 29,45 avos. Eso, 29,45avos. 29,45avos. Y ahí tengo una ecuación. Ahora, yo podría, por ejemplo, tratar de buscar otra ecuación. Ya no puedo tomar los valores ni menos 1, ni 2, ni 0, porque me dará lo mismo que ya tuvimos, ¿vale? Entonces, algo que podríamos ver a partir de los valores que ya tomé y los que no he tomado, yo, por ejemplo, podría pensar en considerar s igual a 1, ¿sí? S igual a 1, que es un valor que tal vez no me va a complicar mucho las cuentas, no me complicará mucho las cuentas y pues veamos. Entonces, si s vale 1, acá tenemos un 2 al cuadrado 4. Acá tenemos por 2, 4 por 2, 8, nos queda 8 veces a. Es decir, si s vale 1, nos queda 1 igual a 8,45avos. Y seguimos. Si s vale 1, tenemos entonces aquí un menos 1, ¿cierto? Voy a escribir los resultados. Si vale 1, acá tengo un menos 1. Por acá, ¿qué tengo? Tengo un 2 y por acá tengo un 2 también. Si s vale 1. Si s vale 1. Entonces tengo menos 4 veces b. Lo escribo por acá. Menos 4 veces b. Menos 4b. Ahora, si vale 1, nos queda b más e multiplicado por ¿quién? Acá tengo un menos 1 y acá tengo un 2 al cuadrado, tengo un 4. Es decir, tengo menos 4 veces d más e. Tengo acá entonces menos 4 veces d menos 4 veces e. Menos 4 veces e. Y bueno, si vale 1, acá tenemos menos 1. Acá tenemos 2. Queda menos 2 veces c. ¿C valía cuánto? Se valía menos un sexto, queda entonces un tercio positivo. Profe, una pregunta. Sí, sí. La última, como ahí necesitaríamos otra ecuación, la última la podríamos sacar diciendo que 1 es igual al producto de las constantes. O sea, simplemente hacemos el producto de las constantes, Ah, bueno, el ¿no? producto, pero el problema es que, bueno, no sé, a ver, Pues como son cuadrados y pero como el son, problema es que D no va a aparecer en ese producto. ¿Sí me sí, entiende? sí, D valdría 0. O sea, por ejemplo, bueno, D no vale cero, no sé. Pues, o sea, se volvería 0. O sea, como no está en la expresión, eso, O o sea, sea, no ¿qué aparece. quedaría de las constantes? Por Quedaría acá se simplemente quedaría una vez A, ¿cierto? A, ujú, Menos 2 más, veces B, sí, menos 2 veces B. Acá menos 2 veces, quedaría simplemente menos 2 menos veces 2 E veces E, y y ahí menos 2 quedaría veces C. C, Y eso ujú, igualado a 1. a 1, Sí sí. puede hacerse así o puede plantear otra ecuación dándole otro valor. ¿Bien? O sea, ahora le doy otro valor y me queda una tercera ecuación y ahora entonces me quedo ¿con qué? Con un sistema de ecuaciones 3×3. 3 por 3. 3×3 en las variables B, D y E. Y ahora resuelvo el sistema y de ahí tengo esos valores. Bueno, pero ya no quiero tanto que resolvamos el sistema. Lo que quería era ver qué solución le podíamos dar, ¿ya? Es decir, cuando tengamos factores lineales, los factores lineales me van a permitir hallar estas constantes sin ningún problema. La cuestión es cuando tengo factores lineales repetidos, ¿cierto? Porque va a salir una constante más con el repetido, va a salir una constante más con ese, mejor dicho, con el mismo valor, con el s igual a menos 1. Ese s igual a menos 1 anula el denominador de estos dos. Entonces, con ese mismo valor no puedo hallar las dos constantes b y c. Y cuando aparecen factores cuadráticos, ya sean simples o repetidos, también va a fallar el método que vimos hace un momento, dando valores. Es decir, no me da directamente el valor de las constantes. Pero ya vemos qué podemos hacer, ¿no? Puedo darle otros valores y completar un sistema de ecuaciones y luego resuelvo el sistema de ecuaciones. Puedo hacerlo así. Es una forma alternativa de trabajar con
fracciones parciales. Claro, la otra forma que va a ser equivalente a esto al final de cuentas, ¿cuál es? La que ustedes ya conocen, ¿no? Hacer todos los productos, organizar los polinomios, tal vez por acá va a salir un polinomio de grado 4, si esto es de grado 4, esto también es de grado 4, es decir, saldrá un polinomio de grado 4 y organizo el polinomio de grado 4 y luego igualo a este que está en la parte de la izquierda, ¿cierto? Y de ahí me va a quedar un sistema de ecuaciones en las variables A, B, C, D y E. Bien, tal vez me quede un sistema 5 por 5, no sé. Tal vez algunas variables salgan rápidas, pero eso ya tocaría verlo en las cuentas. Esos son los dos caminos que podemos nosotros tomar para resolver unas fracciones parciales. Como les digo, yo sé que el camino de resolver todos los productos tal vez es el más usual y es el que conocen, y pues quería que vieran otro camino, dando valores, y ya sabemos cuándo funciona bien, o sea, cuando se facilita todavía más el proceso cuando tenemos factores lineales distintos. Si son factores lineales distintos, dando valores, como vimos en el caso anterior, queda muy sencillo, ¿no? Pero cuando hay factores lineales repetidos o cuando hay factores cuadráticos irreducibles, entonces hay que hacer algo más, dar algunos valores más. Y el consejo, muchachos, traten de buscar valores que no compliquen mucho las cuentas, ¿sí? Que no compliquen mucho las cuentas. Tal vez usted, no sé, piense que puede facilitarse algunas cuentas. A ver, qué sé yo, no me gustó ese un 45avo. Bien. Entonces busco aquí algo para que dé 45, tal vez. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si esto vale 2, tal vez pueda encontrar algo que lo reduzca. Si vale 3, algo que lo reduzca, no sé. Pero tal vez puede facilitar esta cuenta para el primer sumando, pero el resto van a aparecer números grandes y puede complicar al final todo. Bueno, no me quiero enrollar más con esto. Lo que quería era que viéramos esta otra forma de tratar las fracciones parciales. Bien. Y bueno, que lo vamos a estar utilizando. De hecho, facilita mucho las cuentas en algunos casos. Como vemos, por ejemplo, en este ejercicio, ¿no? Bueno, en este no, en este de acá. Facilita mucho las cuentas. Bueno, y acá, bueno, los valores son 16 quintos, menos 16 quintos, 25 sextos y un 30avo. Creo que fue los que obtuvimos, creo. De eso trata la transformada inversa. La transformada inversa, básicamente yo les voy a dar una función que depende de S. Lo más usual es que esa función usted la trabaje con fracciones parciales, básicamente porque la forma de las transformadas inversas, todas son fracciones de este estilo, ¿cierto? Tal vez la modificación que puedan observar ustedes es que tenga un S y por acá un S cuadrado más K cuadrado o menos K cuadrado, que aquí el S lo cambie por el K, para que tenga senos, cosenos, ¿cierto? Esta para las exponenciales. Si tiene simplemente factores de este estilo, S a la K, entonces esto tendrá acá sobre un N, tendrá que ver con alguna potencia de t, ¿sí? Pero todas van a quedar de manera de fracciones. Todas van a quedar de esa manera en fracciones. Si cuando usted haga esa descomposición de esta función en fracciones, encuentra cosas como que eso, no sé, de pronto, bueno, algo que no van a encontrar ustedes acá, ya vimos nosotros en la clase pasada, o al menos hablamos, que no siempre se puede ir acá de una función que depende de S mediante una transformada inversa. Eso lo comentamos. Si yo voy con una transformada inversa, no siempre puedo ir de una que depende de S a una que depende de T. No siempre. Y ya vamos a ver entonces, por ejemplo, aquí, si yo, qué sé yo, le pongo S al cubo más 1 y acá le pongo como S menos 3, S más 2. Esto usted no lo puede calcular con transformada inversa. ¿Por qué? Porque el numerador es de mayor grado. Y si el numerador es de mayor grado, entonces por acá va a quedar un polinomio. Cuando usted haga la descomposición de esto en fracciones parciales, lo que le debe quedar es un polinomio lineal, es decir, como algo de este estilo, AS más B, más, ahora sí, tal vez algo así, S menos 3 más B, S más 2. Y estas las Profe, puedo devolver. pero ahí yo puedo hacer división, ¿no? Sí, sí, puede hacer división y Y cuando haga la volverlo impropio, división, ¿no? exacto, pero cuando haga la división le va a salir este término, ¿cierto? Un término Sí, lineal. señor.
y luego les queda un término que tiene un denominador de grado 2 y el numerador, no sé, al menos es de grado menor que 2, es decir, es de Sí. grado 1 o constante. Y cuando haga el tratamiento de esa fracción, entonces le va a salir esto y le va a salir esto. Pero ¿cuál es el problema? Esto yo lo puedo devolver con transformada inversa. Este sí lo puedo devolver con transformada Sí, inversa. Este lo puedo devolver, sí. Pero ¿cómo sí. devuelvo esto? ¿Cómo devuelvo esto? Mm, Eso no lo puedo devolver. ¿Bien? Y no es que simplemente yo escriba esto, lo devuelvo y este no. No, tengo que devolver todo o no devuelvo nada. ¿Bien? Entonces, ¿por qué este no lo voy a poder devolver? Ya, bueno, al final de esta sección, pero la clase pasada les hice un spoiler de eso. Para que se pueda devolver esto, para que esto se pueda devolver cuando S tiende a infinito, esta debe tender a cero. ¿Sí? Es decir, si esto de acá llega a ser esta función que depende de S, llega a ser una transformada de Laplace y por lo tanto la puedo devolver, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que si S tiende a infinito, entonces f de S debe tender a cero. Si eso no ocurre, esto no es una transformada de Laplace y por lo tanto no le puedo calcular la transformada inversa, ¿vale? Ahí vamos a tener que tener cuidado con eso. Y entonces precisamente cuando yo calcule un límite en toda esta expresión, estos de acá sí se van para cero y por eso los puedo devolver, pero este no se va para cero y por eso no lo puedo devolver. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Al final de la sección vamos a ver ese resultado. Ahora me interesa ver cómo transformar una derivada. Y bueno, acá en la deducción utilizan un poco de cuentas con teorema fundamental y algunas cositas con integración por partes, pero quiero que miremos el teorema. El teorema ya tal cual está. ¿Cómo transformar una derivada? ¿Sí? ¿Cómo transformar una derivada? Y ojo, cuando digo una derivada, realmente es la forma expresada de la derivada. No es que yo diga que voy a transformar el coseno y el coseno es la derivada del seno y entonces da otra cosa. O sea, si veo al coseno como la derivada del seno, realmente lo que voy a transformar es la expresión de derivar el seno. Ya vamos a ver eso. Ya ahorita que damos unos ejemplos, tal vez se ilustre lo que estoy diciendo. Bueno, para transformar una derivada de enésimo orden, observe, tengo una derivada de enésimo orden y la quiero transformar. Entonces, ¿qué necesito? Condiciones. Que la función sea n-1 veces diferenciable. Es decir, que hasta la derivada n-1, la función sea continua en el intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial. Bueno, acá también puede ser que no sea continua, sea finitamente discontinua, ¿cierto? De hecho, no, perdón, esta debe ser continua. La que puede ser finitamente discontinua es la enésima derivada, ¿sí? La enésima derivada puede ser que no sea continua, puede ser que sea discontinua, pero debe ser continua por tramos, ¿ya? Si es continua por tramos y todas las derivadas anteriores son continuas en el intervalo de 0 a infinito, puedo transformar esa derivada, ¿bien? Puedo transformar esa derivada. Entonces, ¿cómo es la transformada de la derivada? Es simplemente esta fórmula, observen. Voy a ir multiplicando acá s a la n. S a la n-1 y acá todos van con signo negativo, S a la n-2 hasta que llego a S a la 0. Bien, acá tengo S a la 0. Por otro lado voy a ir aumentando, acá tengo f de S, ¿cierto? F de S, acá tengo f evaluado en 0 y luego f' evaluado en 0 y luego hasta la n-1 derivada evaluada en 0. Es decir, en esta primera pongo f de S, que es la transformada de Laplace de f de t, ¿sí? De f de t. Y en la siguiente entonces voy a poner la función y sus derivadas todas evaluadas en 0. Dicho lo cual, por ejemplo, vamos a deducir cómo es la transformada de Laplace de una segunda derivada. Entonces, si yo quiero calcular la transformada de Laplace de una segunda derivada, voy a poner acá f segunda de t. ¿Quién es la transformada de Laplace de esta segunda derivada? Va a ser
S cuadrado, ¿sí? Por f de s. F de s, ¿quién es? La transformada de Laplace de f. Bien, f de s. Menos s a la n menos 1, es decir, s simplemente. Y acá ponemos la función evaluada en 0. Menos, acá vamos a poner simplemente s a la 0. Y necesito f' evaluada en 0. Y hasta ahí termina. ¿Cierto? Esto ya lo dijimos. ¿Quién es esto? Esto es la transformada de Laplace de la función f de t. ¿Vale? Esto me va a permitir ahora, ya se van a dar cuenta, transformar ecuaciones diferenciales. Y de hecho, esto que está apareciendo acá son las condiciones del PBI. Es decir, con una transformada de Laplace, yo puedo resolver un PBI de manera general sin necesidad de concentrarme en la solución complementaria, en la solución particular y luego a resolver el PBI. Bien, acá puedo hacerlo todo de manera simultánea. Ojo, lo que es cierto es que no puedo permitir tampoco cualquier función en la parte no homogénea, ¿no? Porque ya estamos viendo qué tipo de funciones puedo transformar con transformada de Laplace hasta ahora, ¿cierto? Funciones seno, coseno, los hiperbólicos también, exponenciales y potencias de t. Es decir, si yo tengo por ahí un logaritmo natural de t, por ahora no puedo hacerlo. Listo, vamos a los ejemplos. Bueno, por acá hacen algunas cuentas, bueno, de hecho acá muestran cómo transformar una ecuación diferencial. Pero bueno, quiero que veamos entonces cómo se transforma una ecuación diferencial y vemos entonces los ejemplos. Supongo que tengo una ecuación diferencial de enésimo orden de coeficientes constantes. Muy importante ese tema, que sea de coeficientes constantes. Por ahora. Ya ahorita vemos qué pasa si no es de coeficientes constantes. Bueno, ahorita no, después. Tal vez la otra semana. Pero por ahora, si es de coeficientes constantes, puedo considerar entonces un PBI. Acá tengo un PBI de enésimo orden, ¿cierto? Acá tengo una función, no necesariamente cero, es decir, es una ecuación diferencial con coeficientes constantes de enésimo orden, no homogénea. ¿Cómo transformo esto con transformada de Laplace? Entonces aplico transformada de Laplace a todo. Y una vez aplique la transformada de Laplace a todo, observen, ¿qué puedo hacer? Si yo aplico transformada de Laplace a todo esto, a ambos lados, y acá bueno, voy a ahorrar esto y voy a escribir simplemente transformada de Laplace de g de t. Entonces, ¿qué hago? Resulta que la transformada de Laplace me permite separar en sumas, ¿cierto? Entonces aquí está, separo en suma de transformadas. Me permite sacar coeficientes, por eso por ahora es importante que sean constantes. Entonces saco los coeficientes constantes. Y luego lo que me queda, ¿qué es? Voy a ponerlo por acá en rojo. Lo que me queda son la transformada de derivadas. ¿Se observan? Acá tengo transformada de derivadas, bueno, por acá el de la función y el de esta función también. Y luego para cada una de estas transformadas aplico el teorema de la transformada de la derivada, ¿cierto? Acá estoy aplicando el teorema de la transformada de la derivada. Y ahora, ¿esto qué me permite hacer? Esto me va a permitir establecer una ecuación solamente con YS, ¿sí? Tengan en cuenta que este Y0 lo voy a conocer, esto va a ser constante, ¿bien? Es decir, acá va a quedar una función YS y todo esto depende de S. Todo depende de S. Y teniendo que todo eso depende de S, entonces puedo manipular esa parte. A ver, vamos a mirar teniendo en cuenta la igualdad. Y ahora la idea es despejar YS. Yo despejo YS y lo que quede lo voy a tratar con fracciones parciales. Y una vez que tenga eso tratado con fracciones parciales, es decir, toda esta parte ya la tengo en fracciones parciales, ahora ¿qué hago? Devuelvo todo con transformada inversa. Y claro, la transformada inversa de Y mayúscula de S, ¿quién es? Es Y de T. Es decir, es mi solución. Y esa va a ser la solución general. Y lo mejor es que ella tiene toda la parte homogénea, la parte no homogénea, tiene aplicado el PBI, tiene ya todo. O sea, mejor dicho, no tengo ni que hallar las constantes, no tengo que hallar solución particular, no tengo que hallar solución complementaria,
Acá ya hallo todo. ¿Bien? Es un proceso diferente al que hemos seguido ahora con estas herramientas. Bueno, acá en este diagrama se resume esto. Observen. Vamos a mirar el diagrama. Tengo el PBI. Bien, acá tengo el PBI. Entonces dice, bueno, encuentre la incógnita y de t que satisfaga la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Acá básicamente tengo el PBI. Y al PBI le aplico la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces acá me queda la ecuación diferencial transformada se convierte en una ecuación algebraica y de s. Despejo y de s. ¿Bien? De acá para acá entonces lo que hago es, acá bueno, yo escribiría más bien esto. Despeja y mayúscula de s y al otro lado aplica fracciones parciales. Aplica fracciones parciales. Y luego devuelvo toda la ecuación que me resulte con esta transformada inversa. Y esto me resuelve el PBI original para y de t. ¿Sí? Buenísimo, ¿no? Entonces vamos a ver con un ejemplo. Vamos a aplicar el teorema de la derivada y vamos a ver cómo se aplica. A ver, vamos a hacerlo aquí nosotros y ahorita miramos los resultados. Estos resultados según aparezca. Bueno, nos quedan más o menos unos 12 minutos de esta llamada. Estamos por ahí pendientes. Lo bueno es que ya no se nos borra esto acá en el whiteboard, pero de todas formas, para que no nos coja desprevenidos como hace un momento. Entonces, a ver, mucha atención. Mucha atención. Tengo acá el PBI. Voy a volver a escribir la ecuación diferencial porque de pronto no se notan algunas cosas. Yo igual la escribo. Acá tenemos 13 seno de 2t. Y acá sujeto a la condición inicial que y de 0 vale 6. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Transformo. Primer paso, voy a transformar toda esta ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces, tengo acá la transformada, ¿cierto? Y bueno, si quieren pueden escribirlo así o pueden escribirlo como la transformada de y' de t o, sí, como la primera, si quieren verlo más en términos del teorema. Voy a separar de una vez esto acá, muchachos. Saco la constante, me queda la transformada de ¿quién? De y, ¿cierto? De una vez estoy usando la linealidad del operador transformada de Laplace. Saco también esta constante y me queda la transformada de ¿quién? Del seno de 2t. Ahora voy a aplicar el teorema. El teorema dice, la transformada de esto, ¿quién es? ¿Quién es? Esto va a ser S, ¿cierto? Recuerde, potencia del mismo orden. Acá por y mayúscula de S. Acá disminuye una potencia S, es decir, queda S a la 0, 1. ¿Por quién? Por Y evaluado en 0. ¿Sí? Y ahí se acaba. Hasta que llego a S a la 0, ahí se acaba. Ahorita hacemos una de grado 2 para que pues veamos más cositas. Acá entonces tenemos 3 veces la transformada de Y, ¿quién es? Es YS, ¿cierto? Y mayúscula de S. Y acá tenemos entonces 13 veces la transformada del seno, ¿quién es? ¿Quién es la transformada del seno? Bueno, yo sé que no se acuerdan, tal vez todavía no las tienen presente. Acá alcanzamos a ver, miremos, la del seno, pero igual tendrían que aprendérsela. La del seno, ¿qué es? ¿La que tiene una constante arriba o la que tiene una S arriba? La que tiene una constante arriba, ¿cierto? Es decir, la transformada de seno de k por t es k sobre s cuadrado más k cuadrado. Es decir, acá, ¿qué será? Tiene la constante arriba, ¿cierto? Tiene la constante arriba, es decir, acá vamos a tener 2 sobre s cuadrado más 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, señor. Bueno, acá ya nos dio el anuncio de 10 minutos. Tenemos eso hasta las 10, 11:30. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es despejar y mayúscula de s. ¿Bien? Para eso entonces hago un factor común. Y mayúscula de s es, acá bueno, tenemos s menos 3. ¿Sí? Y al otro lado pues tenemos 26 sobre s cuadrado más 4 y el y evaluado en 0. ¿Cuánto es y evaluado en 0? Acá tengo el PBI. Esto es 6. Esto se mueve acá.
esto es 6. Es decir, acá tendría menos 6, paso acá Más como más 6. ¿Bien? Ahora, ¿qué hago? Simplemente despejo YS. Despejo YS, paso a dividir ese menos 3, y acá me queda 26 sobre S cuadrado más 4 por S menos 3 más 6 sobre S menos 3. Consejo, muchachos, yo no les aconsejo hasta que no despeje usted YS, no agrupe, porque observe, si yo hubiese agrupado esto en una sola fracción, tal vez me complico más. Y de hecho no de pronto necesito pasar. hacerlo. Miren que si yo quiero calcular la transformada inversa de esto que está acá, ¿es quién? Es 6 veces E a la 3T, Queda la 3. ¿cierto? Es decir, realmente el único en el que tengo que trabajar es en este. Entonces, si hubiese hecho tal vez una sola fracción, me iba a complicar más. Entonces, hasta que no despeje usted Profe, YS, no se plantea qué necesita hacer. Sí, señor. qué pena es que me perdí ahí en el tercer renglón, del tercer al cuarto. A ver, ¿de dónde? Ahí, ¿Acá? ese, ¿De este a este? Donde envió a sí, dividir. sí. De este al último que No, tenemos. la primera línea azul. De esta primera línea a la segunda. ¿Qué hice? La factorizada. Sí, Factor común YS. Entonces hago un factor común YS, me queda YS que multiplica a S más 3. Más 3. Ah, es Más que ahí es 3. más 3. ¿Eso era lo que me preguntaba? Tal vez era sí, eso. señor. Ah, bueno, eso. Estamos pendientes ahí. Mm, Eso, más 3. Y bueno, acá este queda en menos 6, pasa al otro lado. Bien, eso. Acá también es más 3. Listo. Ahora, una vez tenemos esto, ¿qué procede? Fracciones parciales, ¿cierto? Le voy a hacer fracciones parciales solamente a esta parte, que es la que tiene ese inconveniente, porque no la veo en este momento claramente como una ¿qué? Como una transformada. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos A sobre el factor lineal, S más 3, más, tengo acá BS. BS. Bueno, Más. estén muy atentos cuando yo escribo las S porque me han dicho que parecen 5, entonces. Parecen 5. Y desafortunadamente, no sé qué tiene el libro con la humanidad, pero en muchos ejercicios aparecen los 5. Sí, yo de hecho incluso a veces trato de escoger ejercicios en la sección de ejercicios donde parece que no va a haber un 5 y luego en el camino aparecen un montón de 5. Y bueno, entonces yo en clase, por ejemplo, la S la escribía de un color, el 5 de otro color. Pero acá pues vamos a tratar de estar concentrados, ¿bien? Bueno, acá esto dividido en S cuadrado más 4, ¿no? El término cuadrático irreducible. Entonces 26 será igual a ¿qué? A que multiplica a S cuadrado más 4 más acá BS más C BS. más por S más Factor 3. BS. Más Bueno, y acá de 8. tal vez sea más fácil hacer la cuenta que ponerme a buscar un sistema de ecuaciones, ¿no? Sí. Acá Vale. ya se van dando cuenta cuándo puede ser más A fácil más B uno es que el igual otro. a 0. A ver qué queda con término cuadrático. Con término Ahí B. cuadrático queda A y acá B, ¿cierto? Bueno, hoy también tenemos serenata, no sé si es una costumbre de los sábados, pero tal vez la van a empezar a Sí, escuchar. es Ahora, ¿qué queda con término igual a 0. lineal? Solamente S. Con solamente S de esto, ¿qué queda? Cuando multiplique BS por 3, queda 3B más CS, ¿cierto? O sea, cuando multiplique este por este, y cuando multiplique este por este, quedan con S. Es decir, acá queda 3B más C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué queda con término independiente? Sí, Queda 4 veces A A y acá queda 3C. y 3 veces C. Entonces de acá ponemos las ecuaciones. A más B va de 0. Sí, igual a Y acá 0. tengo 3B más C Más es C 0. es igual a 0. Tengo 4A Y 4A más más 3C 3C es igual a 26. es igual a 26. Bueno, vamos a organizar esto. No sé. A ver, por ejemplo, yo podría despejar de acá B.
y me quedo con un sistema 2 por 2. Despejo B, B es igual a menos A y reemplazo en la segunda, ¿no? Entonces nos queda menos 3 veces A, ¿cierto? B vale menos A, más C es igual a C. Y nos queda de la última, la dejo igual, 4 veces A más 3C igual a 26. Dicho esto, ahora ¿cómo resuelvo el sistema? Por ejemplo, esto lo puedo multiplicar todo por menos 3 y Solo sumo. por menos 3. Entonces tengo menos Quedaría 9 9, 13. positivo y 4, 13A. Esto da 0, ¿cierto? Y acá queda 26. Es decir, que ¿cuánto vale A? A vale 2. 2. Y si A vale Y B 2, vale B menos vale 2. menos 2. Y si A vale 2 y B vale menos 2, bueno, entonces reemplazamos, por Valdría ejemplo, acá. menos 2 tercios. 2 tercios. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuánto vale? No. No, no, no. A ver, Falta C, ¿sí? Falta sí, C. C valdría menos 6. 6. menos 6. A ver, porque tenemos acá 4 6, 6. 6, profe. a 6. 6, 6. Sí, porque, a ver, tenemos acá 8, ¿cierto? 4 por 2, 8. Pasamos a restar, nos queda... ¿seguro que vale eso? Sí, queda mejor con la de arriba. 3B más C igual a 0. Entonces, Ah, sí, C claro. valdría menos 3B. Exacto. Listo, tenemos las fracciones. Una vez tenemos las fracciones, bueno, vamos a volver acá. Ya sabemos entonces, bueno, 2 menos 2 y 6. ¿Bien? Tal vez se parezca un poco desordenado acá, pero es mejor para que continuemos con esta línea. Es decir, acá, ¿cuánto nos dio A? ¿Cuánto dio A? 2. Entonces tenemos 2 por 1 sobre S más 3. ¿Correcto? Y acá tenemos más B, ¿cuánto valió? B vale menos 2. B menos 2. Menos 2S y C vale, vale 6. 6 positivo, ¿cierto? 6 y acá sobre S cuadrado más 4 y acá, bueno, más 6 sobre S menos 3, más 3. Aquí ya casi que podemos transformar todo de manera inversa, ¿no? La transformada inversa Sí, de 1 señor. sobre S más 3, ¿quién es? De este Euler pedacito es 2. 3E, Euler a la menos 3. eso a la menos 3T. Pero de este, ¿quién es? De ese sería un coseno, si no estoy mal, A ver, menos entonces, 2 eso. Vamos a coseno de separarlo. 2. Este primero ya está, o sea, ya está listo, lo dejamos quieto, pero este segundo no tiene la forma para poderlo transformar. Entonces lo voy a separar así, atención. Saco el menos 2 y voy a escribirlo así. Voy a separar primero en dos fracciones y el menos 2s lo escribo así. Y este ya se parece a quién, a un coseno, ¿cierto? Un coseno. Y la otra fracción queda 6 sobre s cuadrado más 4. Pero con ese 6 no funciona allí muy bien. Entonces el 6 lo voy a escribir como 3 por 2. ¿Sí? Ahí vamos bien. Tal vez no sé si de pronto necesite algún paso Sí, sí, más. sí. Porque estoy pensando en cómo queda la transformada del seno. ¿Bien? Y lo pienso a partir del denominador. Bueno, va a quedar un minuto. Profe, ahí puede sumar el 6 y el 2 y puede colocarlo todo al inicio y le da 8, ¿no? Pues la expresión es la misma, está sobre ese más 3. El último y el primero. Ah, es que queda dos El veces. Ah, de... no, no me había fijado Sí, siquiera. Ah, bien, bien. el de 8. No me había fijado que está dando lo mismo. Sí, entonces, bueno, este va a quedar. Vamos, ya se va a terminar la llamada, entonces ya continuamos acá.